Bienvenidos a este podcast, Evolución, Cambio y Transformación. Hoy es un encuentro de dos mujeres que vivieron y tuvieron la experiencia de perder a sus hijos por suicidio. Nancy, gracias por esta hermosa y maravillosa oportunidad que no solamente nos damos las dos de reencontrarnos después de muchos años, sino de permitirnos crear estos espacios de reflexión para la gente que seguramente nos seguirá y verá este podcast y en donde encontrará palabras de aliento, de esperanza y de transformación para sus propios procesos. Entonces, pues, ¿qué quiero decirles? Que soy Margarita Hoyos, una mezcla entre una paisa y un costeño. Entonces, imagínense que eso genera, pues, una personalidad especial. Estudié psicología, me especialicé en tanatología, muerte y duelo y en paciente terminal, y también trabajo las constelaciones familiares desde el enfoque sistémico. Pero más que los títulos y los estudios que haya realizado, aquí está Margarita la humana, la madre, el ser humano que, al igual que tú, Nancy, asumimos, afrontamos, vivimos, como nos pueden ver ustedes, con entereza, con coraje, con valentía, el suicidio de nuestros hijos, un evento y una circunstancia de vida, y que sin embargo, a pesar de esa situación dolorosa, porque socialmente hablando se entretejen demasiados prejuicios y tabúes en torno a este tipo de muerte, fuimos capaces, Nancy, tú y yo, de salir, no solamente de salir, sino salir enriquecidas y fortalecidas para hoy compartir esta experiencia con la gente que hoy inicia ese recorrido difícil, doloroso y transformador, que es el duelo por el suicidio de un hijo. Dicen que el suicidio es un tema que se lo dejamos a la OMS o a los profesionales de la salud. Quisiera, Margarita, que nos contaras, porque es un tema multifactorial. Tiene muchos factores, el proceso, el suicidio, etc. Quisiera que nos cuentes qué es el suicidio. Ay, María, el suicidio es una palabra que genera escozor, es una palabra llena de tabúes, de mitos, de creencias, de miedos. Tanto así que antiguamente la persona que se suicidaba era condenada por las diferentes religiones. ¿Recuerdas que leímos en un libro muy bueno que se llama El Dios Salvaje? Que antiguamente quien moría por suicidio era condenado, no podían sepultarlo en los cementerios de los demás, y la familia era vilipendiada y excluida dentro de la cultura, porque se consideraba que el suicidio era en parte culpa de una familia que no había sabido contener a esa persona. Entonces, ¿qué opinas si hablamos entre tú y yo de cuáles son esos prejuicios a los que llegamos cuando nuestros hijos optaron por el suicidio? Porque ¿qué es el suicidio? Es una opción de vida y es una opción de muerte. El suicidio no es un solo tipo de suicidio. Está el suicidio existencialista, está el suicidio depresivo generado por una enfermedad mental o por una alteración bioquímica de los neurotransmisores o una cuestión hormonal que acontece dentro de circunstancias que podrían o no aminorar o incrementar la ideación suicida. Está el suicidio romántico, como creo que es el de tu hijo y el mío, que ambos eran como rockeros, como existencialistas, como dedicados a cuestionar este mundo y en este planeta, y entonces para ese suicida muchas veces no media una enfermedad mental, sino la mente de sobre todo un adolescente que le parece que su existencia no encaja dentro de un mundo, y más que morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Dejar de sufrir. ¿Sí? Yo lo sentí y lo comprendí cuando murió mi hijo. Yo quería morirme. Tanto así que saqué una cita por la recomendación de Lazos, la fundación, donde yo asistí a los 15 días de haber fallecido Andrés, y asistí y me dijeron, vaya a donde una psicóloga. Llegué tarde, desafortunadamente. Era la cita a las 6:30 y yo llegué cerca de las 7.
Y Margarita, muy campante, dijo, saca nuevamente cita porque ya es muy tarde. Y yo le dije, si tú no me atiendes, yo me suicido, porque no podía tolerar ese dolor tan profundo. Llegué, Margarita me recibió y yo empecé a hablar como loca. Y era 1 hora, y eran 3, y yo no paraba. Entonces, ¿yo qué pensé? Me deja hablar solo a mí, y a mí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Lo único que le dije fue, Margarita, el padre de mi hijo tiene un problema neurológico y a mi hijo le faltó un papá. Yo creo que fue eso. Y Margarita me dijo, en esa época falleció la hermosa Lina Marulanda, con todo mi respeto. Lina tenía padres amorosos. Margarita, mi hijo necesitaba un hermanito, él me lo pidió y no le di un hermanito. Lina tenía 2 hermosas hermanitas. Y yo pensé para mí, esa señora no me va a entender, ni me entenderá. Y le expresé, es que tú no sabes qué es perder un hijo, y mucho menos por suicidio. ¿Qué me respondiste tú? Pues si te sirve de algo, yo también perdí un hijo por suicidio. Eso fue una bomba para mí. Y yo sentí que como que solté esa mochila y me descargué, porque yo decía, o sea, yo estoy hablando con una mujer que perdió un hijo y cómo está de bien, porque yo te veía muy bien, muy tranquila, y eso me ayudó a salir de ese dolor, no totalmente, porque esto es un proceso muy grande. Y Margarita me dijo, vas a necesitar mucho apoyo, porque este es un camino espinoso, empedrado y muy largo. Nancy, ¿y tú recuerdas, dentro de todos esos prejuicios y mitos que giran en torno al suicidio, cuál fue el que más te caló y te impactó de todos los mitos que hay en torno al suicidio? La culpa, Margarita, fue lo que me azotó primero. Yo me sentía culpable y como no tenía respuestas, porque quien me podía dar una respuesta de qué pasó, se había ido. El mito más fuerte que me afectó en la culpa fue el ser formadora. Yo fui docente y yo decía, ¿qué hice mal? Y por supuesto la gente me preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no te diste cuenta? Y esos son los mitos. Preguntas, la verdad que en el momento me parecían hirientes, dolorosas, pero la gente con el ánimo de ayudarlo decía, no llores más, no lo dejas ir. Frases de cajón, ¿no? Sí. ¿Recuerdas que los mitos que más giraban en torno al suicidio y que empezamos a reevaluarnos en nosotros era, por ejemplo, el que anuncia que se va a suicidar no lo hace, y el que se queda calladito y no lo anuncia, ese sí lo va a hacer? O sea, como que perro que ladra no muerde, era un mito, ¿no? Sí, sí, el otro mito era, todo el que se suicida es un enfermo mental. Entonces, ¿tú pensaste que tu hijo era un enfermo mental? En determinado momento sí, porque me hablaban de bipolaridad, que yo no conocía el tema, hiperquinesia, y yo creo que... ¿Y eso lo hace un enfermo mental? No, no. Lo hace tener una condición, Nancy. No. Pero fíjate el mito, quien se suicida es una persona que tiene una enfermedad mental. Otro mito, quien se suicida es porque viene de una familia tóxica, de una familia disfuncional. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a la culpa? Ese mito. Quien se suicida tiene unos padres inadecuados y una familia disfuncional. Sí, yo hasta tuve incomodidad y rabia con la vida, porque tenía que yo haber traído al mundo a este niño a sufrir, pero si yo lo amaba, le di todo lo que podía de mi amor, mi cariño, y cuando me preguntaban, lo que pasa es que lo consentiste mucho. Y yo decía, sí, fui yo, lo consentí mucho. Entonces, ¿podríamos hablar de frases lapidarias? Sí. Frases lapidarias. Tú las conoces más que yo, tus consultantes las comentan. Imagínate que esas frases lapidarias son las que alimentan, porque la culpa, como la rabia, como la desesperanza, como la tristeza, como el dolor, todas son naturales, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se empiezan a volver tóxicas y cuando empiezan a volver disfuncionales, cuando tú empiezas a darle comidita insana, así como cuando tú subes de peso y te dicen que estás en sobrepeso por comer harina y todo eso, las emociones, si tú las alimentas de manera inadecuada, empiezan a engordarse. Entonces la culpa se engorda con esas frases lapidarias, como por ejemplo, ¿cómo no te diste cuenta, Nancy? Era que trabajabas tanto que no te dabas cuenta que tu hijo te estaba dando señales y tú nunca las viste. Sí, sí. ¿Será, Nancy,
que tú no le mostraste que en la vida había situaciones difíciles cuando te dicen que tú lo sobreprotegiste, le diste mucho amor. ¿Y qué tal que no se lo hubieras dado? Y entonces te estarían diciendo, es que tú lo descuidaste, es que tú no le diste amor. Margarita, es que tú no le... y Entonces, imagínate. yo no soy religiosa, pero considero muy Esa es otra. espiritual. Y por supuesto, tuve compañeras en lazos cristianas o de alguna religión que profesaban y me decían, es que no lo induciste en la religión. Y otra vez, azotarse. Eso fue. Eso fue A mí me dijeron igual. Tú no lo orientaste dentro de una religión y no le enseñaste el amor a Dios y entonces por eso al no tener un Dios, él se suicidó. Tú sabías que hay un porcentaje muy alto de personas que se suicidan altamente espirituales que creen en Dios, no necesariamente religiosos. Tú sí sabías. Entonces vamos viendo el mito con la frase lapidaria. Una frase lapidaria es, tienes que mandarle a decir hartas misas porque si no él se va para el infierno. Sí, esa me la dijeron, pero no la creí porque no creo en eso. Bueno, pero ¿la dicen o no? Sí. ¿Y tú en algún momento pensaste para dónde se va mi hijo que se quitó la vida? Sí, lo busqué por todo lado. Ajá. Lo buscaba en libros, en creencias, en todo. ¿Y eso qué te generó? Dolor. Que es una característica del duelo por suicidio. Cuando tú dices, ¿para dónde se fue mi hijo? Si se suicidó, se quitó la vida y dicen por ahí que Dios da la vida y Dios es el dueño de la vida. ¿A dónde te lleva ese planteamiento? A la angustia. Recuerda que para la sociedad, si alguien muere por una enfermedad, pues fue la enfermedad, fue el médico. Si muere porque lo atropelló un carro, entonces muere porque entonces se vuelven víctimas. Las personas que mueren por causas externas, ya sea una enfermedad, un accidente, un atraco, un disparo, ¿sí? Tienen la disculpa frente a la sociedad porque un agente externo generó esa muerte. Pero ¿qué pasa con el suicidio? Nos invalidan. Quien mata y quien muere es la misma persona. Nos invalidan. ¿Y entonces tú a quién culpas? A todos. A todo el mundo. O sea, nos invalidan. Todos forman parte. Pero nos invalidan a nosotros los padres, sí. ¿Cierto? Y nos dicen, pero es que el tuyo se quiso ir y murió por suicidio. El mío quería vivir y murió por una enfermedad. O sea que tengo que sentir menos dolor yo porque él se quiso ir. Eso fue para mí aplastante, dolorosísimo. Imagínate, Nancy, que cuando mi hijo murió, que estaba en la clínica, él hizo su intento de suicidio y quedó vivo porque la sustancia que ingirió no fue suficiente para matarlo de una vez, ¿correcto? Entonces él estaba en la clínica, él quedó consciente, hablamos mucho, creo que fue una oportunidad de la vida muy dolorosa, muy desgarradora, pero a la vez muy edificante porque pudimos hablar muchas cosas, ¿no? Donde, digamos, entender como tal, no, porque es que uno entender que una persona sea capaz de tomar en sus manos su propia vida, pues yo no la quiero calificar porque la gente habla de o cobarde o valiente. No, esto es un acto. Y lo primero cuando muere mi hijo es el DAS, la SIJIN y el F2 cuestionándome. ¿Cómo te ocurrió a ti cuando tu hijo muere? Fue tremendo. Muere también fue tremendo, por una ingestión de una sustancia tóxica. Y en la clínica me abordó una persona de la fiscalía y me preguntó, ¿qué pasó? Entonces le dije, estaba con la novia. ¿Y dónde está la novia? Se fue seguramente. Me dijo, ¿y por qué la ocultas? Pero fueron frases tan dolorosas que yo decía, lo siento, no sé qué pasó. Y decía que yo curo a la novia porque le decía que no sabía qué sucedió, que yo no permitiría que la capturen, me dijo él. Damos orden de captura y le dije que no, porque no sabía qué sucedió. Bueno, y entonces aquí aparece una cosa que solo se da en ciertas muertes y se llama la vergüenza. Sí. Porque hay un señalamiento de la sociedad, de la policía, de los vecinos que te miran de reojo para decir, ¿qué pasó acá? ¿Fuiste una mala mamá? ¿Qué le pasó a tu hijo para que hubiera querido morirse? ¿Cierto? Sí. Y detrás de la vergüenza, ¿qué viene? La rabia. Sí. Porque la rabia de esos interrogantes, por eso cuando tú me dijiste que definiera el suicidio, lo cual es difícil, el suicidio es un evento, ¿sí? Es un acto más del ser humano que ocurre desde la libertad cuando él decide
ponerle fin a su propia vida, ¿cierto? Que está bajo el libre albedrío o no, pues eso es algo que entra en discusión porque hablábamos de las variables que intervienen, que son biológicas, psicológicas, sociales, socioeconómicas, ambientales, familiares y toda esa serie de condiciones. Por eso se habla de que el suicidio es una muerte multicausal y multiplural que afecta no solamente al individuo que elige esa muerte y a su entorno familiar, sino a toda una sociedad. Durkheim, que hablaba del suicidio, decía, entre más suicidios hay en una sociedad, quiere decir que es una sociedad que no ofrece contención ni posibilidades para sus individuos. ¿Cómo te suena Margarita, yo me sentí tan sola en este proceso, tan sola, y me inspiré leyendo, porque me encantaba siempre desde joven la lectura. Y alguien que me ayudó fue Louise Hay, que tú la conociste, una mujer maravillosa que ha escrito muchísimos libros. Murió a la edad de 94 años. Cuando yo la conocí tenía 80 años y decía, estoy pasando la mejor década de mi vida, mis 80 años. Me inspiró para escribir. Lo mismo El poder de tu mente subconsciente, de Joseph Murphy, y una serie de mentores que pasaron por mi vida. No soy escritora, pero escribí un libro que posiblemente ya en noviembre 23 es el lanzamiento, y ahí describo con todos los procesos que viví de duelo y otros duelos más. Por lo tanto, me sirvió como una catarsis para poder gritar en lugar de hablar con la gente que no entendía ese momento tan terrible. Tanto así que en mi familia se dijo que mi hijo murió de un paro respiratorio, que así fue, que falleció, pero sentía obscenidad en la gente, en querer conocer otros temas que, para tranquilidad de todos quienes no conocieron y no conocerán, digamos, algunas personas, mi proceso, ahí les narro todo y desnudo mi corazón para ayudar a los sobrevivientes mal llamados, que somos nosotras, o nosotros los padres, y a los que quedan, para ayudar a que no se sientan tan solos, a que esto se vive, a que esto se sufre y se siente uno desafortunadamente señalado. Imagínense que yo ya tuve el honor de leer el libro de esta señora, maravilloso libro donde ella plasma no solamente sus vivencias respecto a este duelo, sino a lo que ha sido tu vida, ¿no? Sí. Una vida de resiliencia, de esfuerzo, de superación, junto a un hermano maravilloso que sé que tienes, sí, con quien tienes una empresa hermosísima, hermosísima, que pues bueno, digamos que eso ha sido como tu otro proyecto o tu otro hijo que también... Mi otra hija. Otra hija, bueno, tú la llamas hijas, que te ha ayudado de alguna manera a sentir que no todo en la vida es fracaso y dolor, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿tú qué buscas? Ya nos dijiste cómo lo escribiste y para qué. Cuando alguien compre tu libro, que sé que habrá infinidad de personas que van a querer comprar tu libro y leerlo y devorarse cada página escrita desde el dolor, desde la resiliencia, desde la superación, desde la pérdida de la esperanza y la recuperación de la misma, desde buscarle un nuevo sentido a tu vida. ¿Tú qué crees que la gente, qué quieres que la gente encuentre en tu libro? Yo pretendo servir. Pienso que Víctor Frank tiene una frase maravillosa, dice, el hombre que se levanta por encima del dolor para ayudar al ser humano que sufre, trasciende como ser humano. Y yo no quiero estar en esta vida simplemente vivir por vivir. Yo quiero trascender, quiero ayudar, quiero dejar huella y apoyar a muchas personas que como yo se sintieron en el infierno. Imagínate que tú estás haciendo una cosa que también dice Víctor Frank, que dice, nos hablan de libertad, ¿cierto? Del libre albedrío y todas esas cosas. Y Víctor Frank, quien estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y vio morir a su papá, a su mamá, a su único hermano y a su esposa embarazada, sí, en esas cámaras de gases tan espantosas que fue esta oleada de los campos de concentración. Él empezó a preguntarse qué era lo que hacía que un ser humano, en medio de la adversidad, en medio de la vida, que la vida es eso, la vida es un reto, es un camino inesperado donde a veces podemos ir fluyendo tranquilamente y de un momento a otro nos encontramos con una piedra, con un obstáculo, con una dificultad. Entonces, ante todo la vida es eso,
La vida es un reto que te invita a descubrirte a ti misma y a ti mismo, ¿no? Porque pues la idea es que esto tenga sentido para cada uno de ustedes en medio de ese camino y de ese andar, porque la vida es eso, un camino inesperado. Y Víctor Frank desarrolla toda esa logoterapia maravillosa. Tienes el libro ahí de Víctor Frank del hombre en busca de sentido. Sí, Lo vi en tu biblioteca también. El hombre en busca de sentido, que es un libro que todos deberíamos leer apenas empezamos a leer y trabajarlo en nuestras familias. Nos habla de la famosa resiliencia, que es un tema que hoy en día se llama resiliencia, pero realmente es un libro que habla de el sentido de la vida. Y alguien, una vez un consultante, me dijo, Margarita, yo no le encuentro sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo no sé de dónde carajo me salió esta vaina y le dije, es que la vida no tiene sentido, el sentido se lo das tú, porque el sentido es un constructo diario. Tus sentidos que de los 20 años no es el mismo de los 30, de los 40, de los 80. Día a día tú le vas dando sentido. Entonces, tu libro le da sentido y honra el suicidio de tu hijo. Sí, sí, o sea, yo honro a mi hijo y pienso, él no vino en vano. Él tiene que venir a ayudarme a mí a gritar por lo que otras madres no han podido hacerlo. Como diría Mercedes Sosa, si se calla el cantor, calla la vida. Entonces, si se callan los escritores, calla también la vida, porque los que nos damos ese permiso de escribir, así no seamos ni filósofas, ni literatas, ni hayamos hecho un curso de escritura, hablamos por los que callan, por los que tienen miedo, por los que tienen vergüenza, por los que han sido juzgados por una sociedad que señala, especialmente cuando hay una muerte por suicidio, que hace que esta familia y estos padres y estos hermanos también, porque hay que hablar de los hermanos, ¿sí? Ahí te faltó el otro librito que dice, mi hermano murió, yo también siento dolor, porque son los grandes abandonados de los procesos de duelo, porque todos se centran en un papá y en una mamá y en unos abuelos, los hermanitos, ¿sí? Viven su duelo en soledad y en silencio, tratando de pasar desapercibidos para no ser un estorbo para papá y mamá que están quebrados, que están rotos y que están destrozados, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar y decir, cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Y entonces, ¿de dónde surgen las enfermedades? Precisamente cuando las emociones se encapsulan, Frida Kahlo lo decía muy bien, ¿sí? Si quieres quemar tu corazón, guarda tus emociones y verás cómo el incendio se produce dentro de ti. ¿Qué es lo que pretendemos al llegar a ustedes a sus hogares para que dos mujeres simples, sencillas, iguales que ustedes, Nancy y Margarita, dos madres que perdieron sus hijos por suicidio, queremos transmitirles es que esto nos ocurre y nos ocurre a todos. Cuando yo perdí a mi hijo me decían, ¿y usted siendo psicóloga y no se dio cuenta? Y yo en una mezcla entre la vergüenza, la culpa y a la vez la rabia le dije, pues sí, ¿y qué? Y soy psicóloga y mi hijo eligió. Y lo máximo que yo puedo hacer, aunque no esté de acuerdo, es comprender y respetar su elección, porque yo no soy quien para poder decidir si lo que él hizo correspondía o no correspondía dentro de unas normativas, parámetros y morales que tiene nuestra sociedad. Y no estoy abogando, ni estoy diciendo, propendiendo por el suicidio, ¿no? Porque que quede claro que ni tú ni yo hubiéramos querido que nuestros hijos optaran por esa opción del suicidio, sino dentro de ese amor infinito del respeto, honrar y respetar la elección que ellos tomaron, consciente o inconscientemente, por las razones que fueran, respetar su muerte y dignificarla, porque ni nos vamos a someter a ser víctimas, ¿no? Ni tampoco al escarnio público de la gente que juzga y señala sin saber qué sucedió. Margarita, ¿te imaginas que yo escribí este libro en palabras de acentado, como dice Connie Méndez en sus libros, para que pueda ser comprendido? Sin embargo, utilizo, como se puede decir metafóricamente, los 4 elementos. El fuego, que resultó del dolor tan grande que sentí, pero después entendí que también transforma, el duelo limpia, el duelo purifica. El agua, que es el elemento universal, disolvente universal, fue un momento en que sentí que como un tsunami que arrasara toda mi vida y solo quedaban vestigios en una playa en donde tenía que
apuntalarme, salir, anclarme, y ahí estaba yo en la tierra, pero no dejé de sufrir porque uno dice, es lo más grave que me ha pasado. No, luego vinieron eventos que tenía que enfrentar, como la pandemia, que fue una eventualidad a nivel global, traiciones inesperadas, la muerte de un hermano en adicción, que ahí lo narro también, y posteriormente llegué al aire, que le llamo yo, ¿no? Los 4 elementos. El aire es ese momento en que nos encontramos nosotras. A pesar de esas nostalgias y esos pequeños recuerdos que quedan a la distancia, sentimos paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Jamás me imaginé que yo podía estar frente aquí a una cámara hablando acerca de este tema tan doloroso como fue para mí en el pasado. En este momento siento que tuve un aprendizaje y que tuve que buscarle sentido a mi vida. Uh-huh. Y en ese sentido que le fuiste encontrando y que le das en el día a día, ¿sí? ¿Qué fue eso que te hizo decir, a pesar de que en un momento dado dijiste me quiero morir? ¿Qué fue eso que encontraste, ese gran secreto que está en tu libro? No sé, Sí. ¿qué fue eso que encontraste que hizo que un día tú dijeras, a pesar de todo, sí a la vida con sentido? Pues Margarita, hay tantas cosas que yo puedo comentar, pero espero que ustedes lean mi libro para que encuentren ese secreto. No les va a decir, por cierto, ¿no? No les voy a decir el secreto, pero en este momento les puedo decir, tengo paz, tranquilidad, amor, prosperidad y salud. Uh-huh. Bueno, ¿qué más nos quedará por decirle a las personas que amablemente Margarita, nos visitan? yo veo aquí un pin que tienes, una mariposa, pero que es una mariposa con una calavera. ¿Qué es Sí, eso? es una mariposa. Resulta, Nancy, que yo comprendí, aprendí, en medio de mi dolor, en ese dolor tan inmenso que uno afronta con la muerte de un hijo por suicidio, porque bueno, todas las muertes duelen de manera diferente. Aquí no venimos a hacer una apología pues al suicidio y a decir pues que es lo más duro, lo más difícil, lo más terrible. No, hay duelos mucho más difíciles, como por ejemplo un hijo que desaparece o un hijo que entra en las drogas y se vuelve un habitante de la calle. Entonces, aquí no estamos haciendo pues un altar ni una apología al suicidio, pero como nuestro tema sí es que el suicidio, que es un asunto de todos, entonces, es nuestro tema central. Ya haremos otros podcasts. La invitación es que me visites en Ibagué y hagamos el próximo allá. Claro que sí. Encontré que en medio del dolor, y tomo la frase de Víctor Frank que dice, en medio de la adversidad, la única libertad que tenemos, porque como te dije yo a ti, tú no eres Dios para haber evitado la muerte de tu hijo, ni para haber controlado las variables que llevaron a tu hijo o al mío. No somos dioses, no somos omnipotentes. En medio de la adversidad y de lo que creemos que hay libertad, la única libertad que posee el ser humano es la actitud con la que asume, con la que vive, con la que afronta las situaciones de la vida, tanto las favorables como las desfavorables, las adversas como las benéficas, la actitud. Y resulta que yo, como soy una estudiosa permanente, porque para poder trabajar en esto, Nancy, te cuento, tuve que primero trabajar en mi dolor, hacer infinidad de talleres, leer infinidad de libros, de los cuales pues fui tomando lo que resonara en mí. Encontré que uno de los factores más importantes, además de los que tú mencionaste, del aire, el fuego, la familia, el apoyo, el buscar ayuda, el saber que somos vulnerables, que nos podemos quebrar, está el humor. Pero es ese humor sano, no del que se burla de otro, se ríe del otro, no es el humor de la burla del otro, sino del yo no me río de ti, sino me río contigo. Y encontré que en medio de todo, el humor nos salva, nos recupera. Entonces, soy una mamá gallista de tiempo completo y este pin que me lo quise poner hoy es un esqueleto con unas alitas y está haciendo así, como quien dice, ja, 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 no te vas a escapar de mí, porque ¿saben cuál es la única verdad impajaritable? Uno puede elegir todo en la vida, si se casa, si no se casa, si estudia, si no estudia, si se divorcia o si se aguanta a un mequetrefe que lo maltrate a uno, todo eso se lo puede uno elegir. Pero lo único que no podemos elegir en la vida es la muerte, porque la muerte está al lado de la vida y la vida al lado de la muerte.
Entonces, es un poco quitarle el drama y la tragedia al morir, ¿cierto? Es cierto que produce dolor. El dolor y la tristeza son naturales, el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento viene de anclarnos en la culpa, en la desesperanza, en la vergüenza, en el miedo. Viene de anclarnos a esa dificultad que tenemos de aceptar lo sucedido y aceptar, reducir los si hubiera, los si debería, es que si yo hubiera hecho. Entonces, cuando yo me resisto a asumir lo que ocurrió, sufro. Y el sufrimiento es la parte neurótica y disfuncional de la mayoría de los duelos. Ay, gracias Margarita por habernos acompañado hoy y estoy segurísima que tendremos otra entrevista a las dos. A ustedes, gracias por escucharnos. Impredecible, por momentos apacible como el humedal en la urbe.